Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos otra vez. Y hoy vamos a tocar el tema de el rechazo. Hoy vamos a ver esa herida que nos hace mucho daño y nos limita mucho porque es un tema súper limitante y muchas veces evita inclusive que tenga parejas o que se tengan hijos. Estamos hablando ya de temas extremos, pero el tema del rechazo es un tema que es un tema fuerte porque muchas personas lo viven. Aunque el 100% de las personas sufre rechazo, no siempre el rechazo se presenta en tu vida en forma de conflicto. Entonces, vamos a ver el tema del rechazo, pero cuando existe conflicto, porque todos alguna vez hemos sufrido rechazo y no quiere decir que tenga un conflicto mayor. Entonces, puedo tener rechazo, pero puede ser que no me afecte, que me sienta mal en algún momento, pero que no me haga tanto daño. Miren, el rechazo, hola, ¿cómo están? El rechazo es un tema muy importante en el cual produce heridas, una herida fuerte, que es una herida limitante. ¿Qué sucede? Porque es una herida limitante, porque es una herida que va acorde al miedo. Cuando una persona tiene rechazo, en automático tiene miedo. Y ese es lo que vamos a buscar en el conflicto, en el inconsciente, en lo profundo. ¿Qué voy a buscar ante un rechazo? Voy a buscar un miedo, al igual que en el abandono. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos de traición, que es otra herida, estaremos buscando un conflicto quizás de ira o quizás de tristeza. Pero, concretamente en el tema del rechazo, estaré buscando una emoción intrínseca de miedo, que es lo que sucede cuando nosotros estamos ante un conflicto de rechazo, que vamos a estar en miedo. Cuando nosotros estamos en miedo, dejamos de funcionar. Les recuerdo, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que el miedo tiene solamente 3 respuestas posibles. De esas 3 respuestas posibles tenemos que una es pelear, atacar, la otra es quedarse congelado y la otra es salir corriendo. Entonces, el miedo me va a provocar alguna de esas 3 reacciones y eso es lo que vamos a tener nosotros que trabajar. ¿Qué tipo de miedo tienes? ¿Cómo se presenta en tu vida ese miedo? Pero desde la herida, hola Nadia, gracias por conectarte, desde la herida del rechazo. Recapitulando, el rechazo es siempre junto con miedo, que es entonces el rechazo es esa acción que hacen que yo sienta miedo a cierto tipo de eventos, a socializar con cierto tipo de personas. Y resulta que cuando tengo un rechazo y se convierte en una herida de rechazo, esa herida, cuando ya se convierte en una herida, literal, la represento cíclicamente en mi vida y voy a estar bajo ese filtro el resto de mi vida hasta que lo solucione. ¿Sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos una herida de rechazo, por ejemplo, implementada antes de nacer, al momento de la concepción. Mi madre queda embarazada y se entera que está embarazada y no quiere, o el padre no quiere, o alguno de los abuelos no quiere, y es donde nosotros vemos que ya hay una herida de rechazo desde antes de nacer, desde el embarazo. Vamos encontrando las heridas de rechazo. Entonces, cuando nosotros encontramos una herida de ese tipo en nuestra vida, se va a ir presentando todo el tiempo. Es decir, me va a dar complicaciones con mi pareja, me va a dar conflictos de amistad, me va a dar conflictos en los negocios, me va a dar conflictos en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque voy a tener miedo todo el tiempo. ¿Miedo a qué? A ser rechazado. Entonces, cuando yo tengo un miedo activo, entonces ese miedo va a interactuar con mi inconsciente para determinar qué decisión debo de tomar ante cierto evento. Entonces, si yo quiero tener una pareja, quizás me digan no, y si te dice que no,
pum, ya no intento. Y si quiero iniciar un negocio, no. Y si no pega, y si la gente no me compra, miedo al rechazo. Pum, ya no inicio. Y si tengo la idea de ir de viaje, pero no me alcanza y quiero preguntarle a alguien si me acompaña, no, porque me va a decir que no. Y comienzas a hacer conflictos limitantes en tu vida. Y el rechazo al ser miedo, comienza a limitar. Y comienza a ya no permitirme dar el siguiente paso. Y mi vida se queda encapsulada. Mi vida encuentra, mi inconsciente, una zona de confort en la cual yo ya de ahí no me muevo. Y es la zona en la cual me va a dejar y yo ya no puedo crecer. Entonces, para poder crecer, para poder tener la pareja que buscamos, para poder hacer las acciones que tenemos que hacer, debemos de estar primero que nada conscientes de nuestros miedos. ¿Qué miedos tengo? ¿Cómo se activan? ¿Qué los activa? Y trabajar esos miedos. Si yo no tengo la capacidad de identificar mis propios miedos, tampoco tendré la capacidad de determinar cuál es la mejor estrategia a seguir para algún evento en específico. Entonces, si yo quiero activar algo en mi vida, una pareja, un negocio, tener más amigos, hacer ciertas actividades, entonces tengo que ver, si no lo realizo, cuál es mi miedo. Entonces, esos miedos que nosotros tenemos van a ser conflictos limitantes, son bloqueos limitantes y vienen desde el transgeneracional, vienen también en la infancia y previo a nacer. Les comentaba hace ratito un ejemplo de cuando un bebé nace, la madre se entera que está embarazada y la madre no quiere tener el bebé, o ya hay un rechazo, o el padre dice no quiero ser padre, hay otro rechazo, o si alguno de los abuelos no quiere, la madre siente el rechazo y se lo imprime al bebé y viene ya el conflicto. Cuando nace y no es del género que buscaban los padres, también hay un conflicto porque esperaban niño y se nació niña, o esperaban niña y nació niño. Y viene la bronca, es que yo quería, es que yo esperaba, entonces ya vengo rechazado. Y entonces mi vida va a presentar muchos rechazos. Pero si yo tengo esa herida al momento de nacer, es porque mi madre o mi padre lo tuvieron en su vida. Mucho miedo a la pérdida, Perla. El miedo a la pérdida tendremos que ver que, por ejemplo, si tienes miedo a perder hijos, entonces estaré buscando quién perdió hijos. Miedo a perder pareja, estaré buscando quién perdió pareja en tus ancestros. Pero si es miedo a la pérdida, yo no estaré buscando miedo a la pérdida. Yo estaré buscando un conflicto de apego. ¿Para qué te apegas a algo? ¿Cuáles son tus apegos? Y tenemos que determinar a qué estás apegada, porque no puede ser que estés apegada al 100% de las cosas. ¿A qué estás apegada y cómo funcionan esos apegos? Entonces tendremos que verlo quizás al revés. En el caso concreto tuyo, Perla. En el caso del rechazo lo vemos tal cual como un miedo concreto y específico, el cual me puede dar a mí cierto bloqueo para poder no realizar cosas o no generar cosas. Entonces el tema del rechazo, siempre estaremos buscando un miedo, y ese miedo estaremos buscando en qué me afecta. Muy bien. Pues era lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias por su atención y aquí nos seguimos viendo. Que tengan una linda tarde. Dice, sí, a los dos es apego, mi familia. Mira, si tienes un apego a tu familia, vamos a estar buscando, en el caso concreto, qué representa esa familia. Por ejemplo, si tienes un apego, por ejemplo, a tu abuelo, figura paterna, figura materna, necesitamos ver la representación que tienes de cada uno. Por ejemplo, si tú dices, es que yo no puedo dejar a mi madre quizás representa a mi madre y a mi padre simbólico. ¿En qué característica la estoy apegando y por qué hay un apego? Esto me llevaría entonces, por ejemplo, en el caso de la familia, si digo yo no puedo despegarme de mi padre, es porque yo estaré buscando entonces en tu transgeneracional quién perdió un padre y que tú eres doble y estás temiendo perderlo también. Y este es como vamos a encontrar el origen del conflicto, pero tendríamos, pues obviamente faltaría muchísima información. Si tienen más preguntas, pónganlas aquí antes de despedirme. Si tienen más preguntas, pónganlas aquí, con mucho gusto las respondemos. Era un tema breve, entonces pues yo ya lo estaba cerrando, pero si tienen preguntas aquí las respondemos con mucho gusto. Te decía entonces que para encontrar el apego a la familia tendremos que determinar
a qué miembro de la familia y qué representa el miembro de la familia para ver qué representó anteriormente en el árbol una separación que tú no quieres tener porque dolió mucho. Por ejemplo, si tú tienes mucho apego con tus hijos y tus hijos ya son grandes, entonces estaremos buscando un apego quizás a un hijo de alguien que lo perdió de manera trágica, antes de nacer, al nacer, en un accidente. ¿Por qué? Porque tu inconsciente guarda información de éxito y fracaso en donde el estrés me prohíbe tener situaciones de estrés. Por eso no me permite desapegarme. Dice Chuy Rivera del Aviario. Oigan, sigan al Aviario RG, los que tengan aves. Tiene unos productos increíbles, tienen entregas a todo el país. Sigan a mi amigo Jesús Rivera de Aviario RG. Dice, conozco una persona que en su familia, su abuela, ha tenido alrededor de 20 abortos. Los quistes pudieran, ya no alcanzo a leer más. ¿Se pueden presentar quistes en las siguientes generaciones? Sí. Y dice, quistes de la nieta, mi conocida, podrían ser reflejo, por supuesto. Definitivamente, por ejemplo, cuando yo busco quistes en los ovarios, siempre busco cuántos hijos tuvo la abuela. Porque es la información transgeneracional. También puede ser de la madre. ¿Cuántos hijos? Pero todo depende de la edad, Chuy, porque va a ser un síndrome de aniversario. Por ejemplo, ¿a qué edad le vienen los quistes? A los 17 años. ¿Quién fue madre a los 17? La abuela. Ok, entonces vámonos con la abuela. ¿Cuántos hijos tuvo? 12 hijos. ¿Cuántos quistes tiene? 12. Punto. Siempre va a ser así, en esa relación. O tiene 6 hijos y 2 pérdidas. Entonces la mujer tiene 6 hijos y 2 abortos, por ejemplo. Tiene la abuela. La nieta podría tener 8 quistes. 6 y 2, 8. Porque también cuentan los hijos perdidos. Entonces los quistes van a representar el número de hijos del reloj transgeneracional, no biológico, el reloj transgeneracional de la maternidad del paciente. Eso es a lo que generalmente le vamos a estar buscando, que también puede ser de la madre, pero el 80% de las veces van con relación a la abuela y no a la madre, para que lo tengan así como que en claro. Entonces, los quistes van en relación al número de hijos que tuvo ese ancestro. Ahora, si son quistes en el ovario izquierdo, tienen un significado, y si es quiste en el ovario derecho, tiene otro significado. El quiste en el ovario izquierdo significa quiero ser madre, y el quiste en el ovario derecho significa quiero ser madre, pero con otra pareja, ¿sí? No con la pareja actualmente. Entonces, pues bueno, básicamente, no se peleen con su pareja si tienen quistes en el ovario derecho. Mejoren como pareja. Miren, a mí a veces me conflictúa un poco decir esta información. Porque si hay una paciente que tiene quiste en el ovario derecho y le dice a su pareja lo que significa, no quiere decir que lo piense de manera consciente, sino que lo piense de manera inconsciente. ¿Qué le falta a la persona? De nada, mi querido Chuy. ¿Qué le falta a mi pareja cubrir como para que yo, como mujer, me sienta segura y este quiste no se presente? Por ejemplo, si quiero tener hijos, pero con otra pareja. No quiere decir que te sea infiel, sino que quizás te falte algo de cubrir como pareja, proveer, proteger, impulsar. Son 3 cositas. Quizás no provees suficiente, quizás no proteges lo suficiente, quizás tú eres simbólicamente el hijo de tu pareja y tu pareja no te ve fuerte como debería ser un padre protector. Entonces, a veces sí te digo, me conflictúa un poquito desde esta información, pero pues es lo que es. Cuando son quistes en el ovario derecho, pues es quiero tener con otra pareja, y no quiere decir que amen a otra persona ni que quieran a otro hombre, sino que simplemente ese hombre no está cubriendo las características básicas que la mujer busca en el macho que va a ser el protector de ella cuando esté embarazada y vulnerable, y el protector de los hijos el resto de su vida. Entonces va más que nada por ese sentido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Para irle contestando, si no ya cerramos el live. Y más quería platicarles un poquito de la herida de rechazo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por conectarse, gracias por sus preguntas y nos vemos creo que el miércoles. El miércoles aquí los veo. Sale, estén bien, hasta luego, bye bye.